Muy buenas a todos. En esta vuelta al canal vengo a expresarles los contenidos que dije en el último video acerca de la meditación, los cuales tienen que ver con la inteligencia, el aprendizaje y el ejercicio. Ahora bien, antes de comenzar tengo que pedir disculpas por haber dejado el canal parado durante más de un mes. Es decir, que estuve muy ocupado con el tema de los parciales y sobre todo con el tema del final, el cual rendí ayer y me fue muy bien, así que estoy muy contento porque de algún modo eso quiere decir que los métodos que voy a compartir hoy son fidedignos, no solamente teniendo en cuenta que son extraídos de estudios validados científicamente, sino que además yo puedo respaldarlos con mi experiencia subjetiva, que es quizás algo que a muchos les pueda también servir como un aliciente o motivador o elemento motivador para de algún modo emplear estas técnicas que yo les voy a compartir al día de hoy. Ahora bien, también tengo que agregar que los 3 videos dedicados a la clínica psicoterapéutica 2 también están de algún modo respaldados o están validados por mi experiencia, ya que en el parcial de dicha materia obtuve el sobresaliente, es decir, obtuve el 10 y por tanto la información que allí expuse oralmente, al trasladar al papel, también resultó ser exacta y precisa a la hora de responder a los cuestionamientos pertinentes. Dicho esto, debemos empezar aclarando qué es la inteligencia para poder introducir después cómo se puede o mejorar el proceso del aprendizaje y consecuentemente ofrecer una analogía con el ejercicio, ya que resulta muy esclarecedora para este tema. Entonces, ¿cómo podemos conceptualizar la inteligencia? Un autor, el cual es el creador de nada más y de nada menos que el WISE, es decir, un test que evalúa la inteligencia de manera global, es decir, más o menos todas las aptitudes que de un modo comprenderían esta facultad, la va a conceptualizar entonces como una habilidad que es global justamente y que además sirve para 3 funciones fundamentales. La primera de ellas es para poder comprender el mundo que nos rodea. En segundo lugar, para poder adaptarse a él. Y en tercer lugar, también para poder enfrentarse a los desafíos que la vida misma da de manera eficaz y eficiente. Dichos conceptos los expliqué en el primer video del canal, pero los voy a volver a aclarar ahora. Quiere decir, más o menos, podríamos decirlo como dar cuenta o resolver aquello que realmente buscamos resolver en el objetivo. Ahora bien, la manera eficiente quiere decir que bajo el menor costo posible podamos lograrlo. De ese modo, estos desafíos que se nos van a presentar se van a ver mucho más fáciles de enfrentarse, vale la redundancia, si nosotros nos basamos en que el aprendizaje en sí es algo que puede darse y que de un modo puede modificar las redes y conexiones neuronales del cerebro. ¿Esto qué va a permitir? Va a permitir básicamente que asimilemos nueva información y que esa nueva información asimilada a su vez nos permita obtener nuevas respuestas hacia esos conflictos que se nos presentan para de algún modo poder subsanarlos o justamente volvernos más compatibles con la realidad, poder adaptarnos a ella y resultar, digamos, vencedores en esa situación en la cual quizás nos encontremos ante un percance problemático, ya sea en distintos ámbitos de la vida. Una vez entendido esto, debemos ahondar entonces lo que es el aprendizaje. Ya dijimos entonces que es una facultad que permite estos elementos que yo ya mencioné con anterioridad, pero también tenemos que dar cuenta de algo que es muy importante y es que de algún modo quiere decir que desactivamos la tendencia natural del ser humano a olvidar las cosas. ¿Esto qué quiere decir? Hay un millón de estímulos, por decir pocos, hay una cantidad inconmensurable de estímulos a los cuales nos enfrentamos a lo largo de todo el día. Esta cantidad de estímulos de algún modo son filtrados por el cerebro al focalizar su atención ya sea en unos o en otros. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que hay momentos en los cuales nosotros debemos prestar atención a algo, sin embargo no nos encontramos capaces de hacerlo de la mejor manera posible. Es decir, no nos encontramos capaces de asimilar esa información de un mejor modo. Es aquí donde entran todas estas técnicas y todos estos métodos que yo voy a tratar el día de hoy, y también sirve muchísimo que nosotros podamos entender la base neurobiológica de esto y por qué sucede, además de distintos procedimientos puramente psicológicos que permitirán modificar la biología. Como ya dijimos, esto es la base que de algún modo sustenta las psicoterapias desde los postulados de Kandel, que le valieron a su vez el premio Nobel y la posibilidad de unir tanto la psiquiatría como la psicología. Dicho esto, entonces entendemos que la neuroplasticidad refiere a la capacidad del cerebro de ser plástico, es decir, de ser moldeable, de cambiar, adaptarse a la realidad, a las circunstancias. Entendemos pues también que la inteligencia tiene una base genética, pero también tiene una base influenciada por factores ambientales, factores epigenéticos. Esto ya lo mencioné con anterioridad, sobre todo en el primer video, ahondé mucho en estos aspectos, pero no viene mal recalcarlos porque vienen justamente de la mano con esto que voy a explicar el día de hoy.
Dicho esto, este proceso de la neuroplasticidad, o mejor dicho, la neuroplasticidad en sí, guarda 3 procesos. El primero de ellos tiene que ver con ¿qué? Con la producción de nuevas conexiones neuronales, es decir, crear no nuevas neuronas, sino nuevas conexiones entre neuronas. Ahora bien, el segundo proceso tiene que ver con eliminar conexiones neuronales. Sin embargo, esto a primera vista puede sonar como algo contraproducente, ¿no? No es de todo así, no es de todo cierto. ¿Por qué? Principalmente porque eliminar conexiones neuronales en muchos casos tiene que ver con eliminar conexiones neuronales que no son insuficientes o ineficaces para la resolución de un determinado problema o conflicto. Por ejemplo, yo quiero aprender a tocar el piano. Al comienzo voy a practicar y mis prácticas van a ser muy torpes, es decir, yo seré muy torpe en el empleo de mi motricidad fina, es decir, en el empleo del uso de mis dedos sobre todo. Ahora bien, quiere decir que hay conexiones neuronales ya preestablecidas de cómo se usan los dedos, de la mano, que de algún modo no reflejan o no se condicen con lo que el elemento, el piano en sí, exige de mí. Entonces, yo al poder de algún modo quitar o eliminar estas conexiones neurales preestablecidas que no son funcionales para mi objetivo, yo lo que me va a permitir es, uno, fortalecer otras nuevas que de algún modo van a pulir este aprendizaje para que yo pueda adquirir una mayor fluidez con el manejo justamente de mis manos para poder emplear el instrumento de la forma más correcta. Ahora bien, este ejemplo se me hace que es muy claro para entenderlo. Y existe un último proceso que va más allá del fortalecimiento y de la destrucción de conexiones y tiene que ver con la generación de nuevas neuronas, no conexiones. Esto se llama neurogénesis. Y si bien sucede mayormente en niños, ahora bien, esto no significa que se limite a los adultos, es decir, que se limite a ellos y que no pueda suceder en adultos. ¿Por qué? Porque en adultos lo que va a suceder es que eso se vuelve más difícil y generalmente no es el objetivo primordial de lo que se busca en la neuroplasticidad, puesto que la misma se va a enfocar mayormente en realidad en fortalecer conexiones ya previas y crear conexiones nuevas, más no producir nuevas neuronas. Es decir, que este no es el foco principal, pero eso no significa que no sea posible. De hecho, es muy probable, si uno sigue las pautas que yo voy a indicar a continuación, que esto pueda darse de todos modos. Siguiendo entonces, vamos a pensar entonces en qué acciones realizar. En primer lugar, las más importantes, ¿cuáles pueden ser? Dormir bien, dormir a la noche, dormir aproximadamente entre 7 y 8 horas, va a ser idóneo, porque es en ese momento en el cual las células gliales lo que van a hacer es limpiar a lo que se halla entre medio de las neuronas. De ese modo el cerebro justamente va a higienizarse, al igual que el cuerpo, y va también a repararse. Esto es muy importante porque sirve para establecer la primera analogía entre el ejercicio físico y el cambio que se da a nivel muscular con el cambio que se da a nivel neuronal, es decir, hacer un fortalecimiento una vez que estas neuronas y tanto estas células musculares de algún modo son dañadas y que no puede darse en otro momento si no es durante el sueño profundo de la noche. ¿Qué otras cosas pueden ayudar también? La meditación. En el video anterior expuse una explicación justamente muy profunda acerca de cómo funciona la meditación y los efectos que genera. Dentro de estos efectos justamente aumenta la concentración y también dijimos que la atención mental se ve intrínsecamente ligada a la atención visual, por lo tanto no debemos olvidar esto a la hora de enfocarnos en meditaciones que pueden ser de carácter exteroceptivo. ¿Qué otras cosas entonces conviene, por ejemplo, evitar? Elementos, como siempre, elementos distractores, es decir, que a la hora de estar enfocados en nuestro estudio, limitemos el uso del celular, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el celular está lleno de aplicaciones las cuales están destinadas justamente a robar la atención y a reducir el spawn de la atención, es decir, reducir el tiempo en el cual uno puede atender a un estímulo y de algún modo mantener esa concentración a lo largo del tiempo. Esta capacidad se reduce, se aminora consistentemente al uno usar aplicaciones sobre todo como TikTok, como Instagram, los Reels de Instagram o los Shorts de YouTube que limitan la misma. Por eso nosotros también debemos limitar ese uso y dejarlo apartado en el momento en el cual queramos estudiar. ¿Por qué? Porque el mero vistazo ante una notificación, por ejemplo, ya nos distrae y ya nos hace que nuestra mente se redirija a un estímulo ajeno al cual nosotros realmente debemos prestar atención. Esto lo que va a generar es que aproximadamente 23 minutos, escuchen bien este número, 23 minutos es lo que va a demorar el cerebro en volver a atender al estímulo original al cual nosotros estamos destinados a prestar atención en un primer momento. Esto es muy importante para que se den cuenta del grave daño que puede generar en nuestra atención el hecho de que tengamos un estímulo externo que nada tenga que ver con nuestro objetivo cerca. Por eso justamente cualquier estímulo, incluso el Instagram o el WhatsApp,
que uno suele tenerlo en la computadora, también debe sacarse y debe limitarse la computadora, si es nuestra fuente de información justamente, a reproducir, puede ser por ejemplo ondas binaurales o simplemente una música relajante que nos ayuda a mantener el foco, pero nada más que eso. Continuando entonces, debemos tener en cuenta entonces también que el alcohol, por ejemplo, el uso de drogas, faltaría menos, son contraproducentes al justamente generar daños graves a nivel del cerebro. El alcohol justamente lo que genera es oxidación. La oxidación no solamente afecta a la oxigenación, sino también justamente al rendimiento, porque hay una relación causal ahí. La oxidación lo que genera es una falta de oxigenación, y la falta de oxigenación genera una falta de impulso, de capacidad de estos órganos, tanto a nivel físico, es decir, a nivel de entrenamiento, como a nivel también cerebral, para que ustedes se den una idea de cuán dañino resulta el uso de las distintas sustancias o estupefacientes, como el mismo nombre lo indica, te estupidizan. Ahora bien, hay herramientas que son necesarias si debemos tener en cuenta cómo se da el proceso de aprendizaje. Son las siguientes. Las agrupé en 6 grupos que de un modo van a dar cuenta de estos elementos fundamentales. El primero de ellos es distinguir entre correlación y causalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Distinguir entre, yo por ejemplo, estudio 3 horas al día durante los momentos previos a los parciales. Por ejemplo, tengo un parcial el viernes y hoy es también viernes, es decir, tengo 7 días para estudiar. De esos 7 días yo estudio 3 horas al día de manera sistemática, y esas horas me sirven a mí para poder llegar con un sobresaliente o para poder llegar con una buena nota. Ahora bien, entonces la buena nota es, mejor dicho, es consecuencia de la causa que sería estudiar 3 horas al día, o existe un elemento que tiene que ver puramente con la inteligencia que determina que esas 3 horas sean suficientes para nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos distanciar los factores cuantitativos, es decir, las horas de estudio, y también los factores cualitativos, es decir, la calidad del estudio en sí mismo. ¿Por qué? Porque no es equivalente y no son iguales. Una persona puede dedicarse a estudiar durante un número exagerado de horas y no por ello va a tener mejor resultado que una persona que se dedique a un menor número de horas, pero que esta persona de un modo tenga una mejor calidad a la hora de estudiar. Es decir, que se concentre mucho mejor por todas las causas que voy a explicar a continuación. Además de eso, puede ser que elimina mejor los elementos distractores, que se alimenta mejor, que descansa mejor a la noche, y todos estos elementos de algún modo van a hacer que quizás sus 2 horas de estudio al día compensen, o mejor dicho, sean superiores a las 6 horas o 5 horas de estudio ineficaz de otra persona que de algún modo puede jactarse de estudiar mucho tiempo, pero no lograr el resultado que espera. Por eso justamente debemos determinar la diferencia entre la correlación y la causalidad, es decir, qué realmente causa el aprendizaje y qué realmente está correlacionado. Justamente por eso les digo a ustedes que se analicen en cuanto al tiempo de estudio, y si determinan realmente que el tiempo de estudio es lo importante en sus métodos, o si realmente es simplemente un factor correlacionado pero que no sea intrínsecamente ligado a lo que tiene que ver con la calidad del aprendizaje de ustedes. En segundo lugar, debemos tener en cuenta que la concentración o la atención que nos permite el aprendizaje es una aptitud que es limitada pero es renovable. Del mismo modo que cuando nosotros vamos a entrenar, por ejemplo, y saturamos las reservas de nuestros músculos, el músculo tarde o temprano va a cansarse y ya no va a poder responder de la misma manera. El sistema nervioso está agotado y también el músculo en sí mismo ya no puede responder del mismo modo. Lo mismo sucede con el cerebro. Es decir, que si uno se sostiene en un estudio que le genera mucha fatiga, lo que va a generar es que este órgano, es decir, el cerebro, funcione de una peor manera. Y si se mantiene un mal descanso, esto incluso puede ser contraproducente, es decir, que podremos ser incluso más estúpidos al estudiar mucho y al no dormir bien, que simplemente estudiando menos y durmiendo mejor. Esto es muy importante porque también entendemos que es limitada, pero es renovable. Por tanto, justamente la recuperación es lo que va a hacer que esto pueda funcionar a lo largo del tiempo. Es decir, que yo pueda mantener un régimen constante de estudio, es decir, que tenga mi cerebro entrenado de un modo consistente a lo largo del tiempo. Entonces, otro factor importante es desactivar el mecanismo de olvido, entendiendo entonces que esta es una tendencia natural del organismo, como ya mencioné anteriormente y ya me adelanté a este paso, es decir, yo ya lo mencioné hoy. Tiene que ver con que el olvido en sí es la tendencia natural, es decir, el ignorar los distintos estímulos o la constelación de estímulos que se nos presentan, pero esto no implica entonces que estos estímulos no puedan de algún modo
eliminarse, o mejor dicho, no puede eliminarse lo que genera el olvido de esos estímulos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el aprendizaje en sí, como ya mencioné, consta de ese proceso, consta de esa capacidad de algún modo, desactivar este mecanismo. Continuamos entonces con la familiaridad y reconocimiento. El cerebro, de un modo, recupera la información de manera mucho más ardua de lo que reconoce la información. Quiero decir con esto que uno puede ver distintos estímulos y reconocer que en algún momento ya los vio y por ello pensar que ya lo sabe. Sin embargo, la verdadera prueba para saber si uno sabe aquello que debe saber, por ejemplo, para una evaluación o para aprender cualquier habilidad, ya sea física o mental, digamos, cognitiva, debemos dar cuenta entonces que no es lo mismo esta familiaridad y reconocimiento. Por eso yo les aconsejo que limiten el uso de los múltiple choice como método de estudio. Independientemente de que haya inteligencias artificiales que puedan de algún modo predisponer o puedan facilitar que empleen este método. Si bien puede resultar útil en un primer momento, la cosa es que la ubicación de esas opciones, ubicar cuál es la correcta, es mucho más sencillo que simplemente recordarla sin una especie de ayuda extra por fuera. Continuamos entonces con el enganche emocional. Ya en el video de psicoterapia narrativa expliqué cómo funciona esto. Funciona el humano entonces por narrativas o ficciones, las cuales se dicta a sí mismo y las cuales pueden de algún modo hacer que uno genere un enganche emocional. Es decir, que tanto para mí como para el común de los mortales, supongo yo que sucederá lo mismo, que es muy difícil generar un enganche emocional cuando no hay una especie de necesidad verdadera de aprender aquello que uno está aprendiendo. Es decir, que si no hay una motivación que verdaderamente nazca de uno a nivel emocional, es muy difícil que uno se dirija verdaderamente a la acción que uno requiere para poder solventar o para poder aprender ese concepto, para poder de algún modo solventar un problema específico a lo largo del día, o también para poder aprender una habilidad motriz que resulta muy difícil. Si uno no tiene la motivación intrínseca, justamente focalicé en esto, tratar de que sea intrínseca, es decir, que no venga de afuera, que no venga del qué dirán, sino del qué diré yo si no puedo lograr esto, es decir, que nazca de uno mismo. Pero justamente no olvidar el enganche emocional, no limitarse a que la inteligencia o el aprendizaje son actitudes meramente cognitivas, porque la parte emocional resulta vital para poder sostener esto a lo largo del tiempo y para que no sea algo que lo haremos justamente durante un periodo corto y luego lo olvidaremos. Y finalmente, este punto lo voy a dejar para el final porque es un punto justamente que apunta a un enganche emocional para los espectadores. Ahora bien, continuamos entonces con la activación del cerebro. ¿Qué entendemos por esto? Entendemos como la capacidad que tiene el cerebro de algún modo, generar nuevas conexiones en zonas específicas. Recordemos que los aprendizajes pueden ser tanto a nivel emocional, por ejemplo, aprender a trabajar en equipo, aprender a comunicarse asertivamente. Todos esos aprendizajes de un modo también tienen una parte cognitiva, es decir, aprender una nueva habilidad, aprender un nuevo idioma, aprender, por ejemplo, también a estudiar un libro aunque es difícil, es decir, un nuevo sistema conceptual, por ejemplo, en la filosofía, aprender a resolver cálculos complejos en la matemática. Por otra parte, puede ser habilidades motrices, por ejemplo, aprender un nuevo deporte, aprender a tocar un instrumento. Todas estas habilidades que tienen con la inteligencia puramente dicha son muy complicadas de aislar en el cerebro, es decir, que la activación del cerebro podrá ser incluso generalizada, pero eso no significa que siempre sea así. Entonces, yo tengo, por ejemplo, torpeza, es decir, tengo torpeza a nivel del cuerpo de mantener el equilibrio, quizás sea que hay unas ciertas complicaciones a nivel del cerebelo, es decir, que el encéfalo en sí mismo, es decir, lo que incluye tanto la médula como el cerebro como el cerebelo, podría hallarse de algún modo repercutido por esta carencia. Por tanto, debemos fortalecer esa zona específica. Obviamente, cuando yo estoy diciendo esto, no estoy diciendo que uno tiene que pensar en qué parte del cerebro sería el problema y por tanto intentar fortalecerlo. Es decir, no es esa narrativa que pienso que ustedes tienen que interiorizar. La narrativa tiene que ir más por el lado de lo emocional y de lo funcional, es decir, algo que realmente les sirve a ustedes para la vida y no irse a lo puramente material. Simplemente determino esto para que puedan de un modo aislar qué zona del cerebro la cual se halla intrínsecamente ligada a lo que ustedes quieren aprender para conocer la base material que guía sus conductas, es decir, para que no caigan en la pura ignorancia. En segundo lugar, estamos hablando de la oxigenación y flujo sanguíneo. ¿Por qué es muy importante esto? Porque esto es lo que va a permitir, como ya mencioné con anterioridad, que el cerebro pueda funcionar de manera correcta. ¿Cómo aumentamos la oxigenación? Por ejemplo, puede ser un entrenamiento cardiovascular de alta intensidad, o un trote, o incluso una caminata. Esto lo que va a hacer es predisponer al cerebro a que se oxigene
Y el flujo sanguíneo va a aumentar también con ejercicios de fuerza. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque el ejercicio de fuerza también lo que puede generar es nuevas conexiones neuronales e incluso facilita la neurogénesis a liberar ciertos neurotransmisores que facilitan este proceso. Entonces, aquí aislamos justamente, hablando de neurotransmisores, es decir, estos mensajeros que podríamos decir metafóricamente que viajan a través de las conexiones neuronales, dos muy importantes. El primero tiene que ver con la acetilcolina. La acetilcolina es a la concentración, a la capacidad de concentrarse, lo que la dopamina y la adrenalina es a la capacidad de estar motivado. Fíjense cuán importante es esto, es decir, que nosotros a mayor capacidad de concentración, recordando obviamente que la capacidad visual se intrínsecamente ligada, vamos a dar cuenta entonces que yo, al concentrarme visualmente, estoy liberando muchas cantidades de acetilcolina. Ahora bien, esto justamente es limitado, pero renovable. Debemos descansar bien para recuperarlo. Y además, la dieta, sobre todo la dieta de las yemas de huevo, va a ayudar mucho a esto porque produce colina y la colina es algo que deriva en la producción de este neurotransmisor acetilcolina. Incluso una ingesta que podríamos decir de 4 a 5 yemas al día, lo que va a hacer es suplir todas las necesidades de colina que necesitemos para funcionar correctamente y que no haya una carencia. Que incluso esta acetilcolina lo que va a hacer es aumentar constantemente. Este aumento, justamente al prestar mucha atención, este aumento y esta generación de acetilcolina, lo que va a hacer es que va a generar o va a condicionar a que el cerebro diga, bueno, si está prestando mucha atención a esto, quiere decir que esto es importante y tengo que aprenderlo. Es decir, que lo que va a hacer la acetilcolina es que se generen nuevas conexiones neuronales como consecuencia. En segundo lugar, la dopamina y la adrenalina. Ya mencioné que la adrenalina se forma sobre todo en las glándulas suprarrenales y la otra parte se forma en el cerebro, es decir, la noradrenalina. Esto es muy importante y debe ser tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el factor del enganche emocional, es decir, la parte en la cual nosotros de modo hacemos que se active también el sistema límbico, sobre todo las zonas del hipocampo, que va a generar una fuerte capacidad de conectar lo emocional con esa parte del aprendizaje y va a predisponer a que eso no lo olvidemos nunca más. ¿Por qué sucede esto? O mejor dicho, ¿cómo podemos respaldar que esto sucede? Principalmente por los casos en los cuales, por ejemplo, hay eventos traumáticos o eventos de una gran carga afectiva, ya sea tanto positivos como desgraciadamente negativos, que las personas suelen decir siempre que yo nunca se van a olvidar eso en su vida. Por ejemplo, nunca me voy a olvidar cuando intentaron robarme, por ejemplo, o cuando sufrí una determinada situación trágica, una muerte, por ejemplo, o incluso puede ser algo positivo. Nunca me voy a olvidar cuando fue mi cumpleaños y me hicieron una fiesta sorpresa y la pasé muy bien, por ejemplo. Todos estos eventos de humor resultan muy significativos por el componente emocional y por la capacidad de activación del sistema límbico que se correlaciona con la fuerte segregación de tanto de dopamina como de adrenalina, que predispuso a una exagerada capacidad de atención, es decir, una liberación también exacerbada de acetilcolina y por tanto un aprendizaje y una capacidad de memorizar ese evento a lo largo de los años. Fíjense que esos eventos que de un modo habrán pasado por la mente de los oyentes están justamente muy nítidos, muy vívidos y tiene que ver justamente con esto, con esta capacidad del cerebro. Ahora bien, una vez que explicamos todo esto, vamos un poquito a las técnicas que se pueden emplear. La primera de ellas es la más efectiva, es la que yo uso siempre y de algún modo lo que tiene es que es muy eficaz y muy eficiente sobre todo, pero ¿qué es lo que sucede? Es agotadora y resulta muy problemática. Pone a prueba siempre la tolerancia a la frustración de la persona. Esto es algo que los youtubers de desarrollo personal no suelen mencionar, ya que muchos de ellos la conocen y la engrandecen, pero no la explican correctamente. Es decir, la capacidad, por ejemplo, de yo sentarme, leer una cantidad de información no desmesurada, pero sí una cantidad de información importante, y luego cerrar esa hoja e intentar rememorar o hablar acerca de todo lo que recuerdo de ello. Esto justamente lo que va a hacer es que el cerebro se ve forzado a justamente a no limitarse o no depender de la familiaridad y reconocimiento, sino de la asimilación verdadera, es decir, el ponerse a prueba. ¿Y por qué el ponerse a prueba es lo más importante? Porque la exposición a un material nuevo y justamente el querer rememorarla, es decir, querer hablar acerca de eso, ha probado ser extremadamente eficaz, superlativamente, muy por encima de los métodos de estudio tradicionales, ya sea subrayar, ya sea releer, ya sea incluso hablar acerca de eso que uno leyó, pero también leyendo. Entonces, esto que entendemos incluso llega a ser un 50%, o mejor dicho, llega a disminuir un 50% el mecanismo del olvido.
un 50% del mecanismo del olvido se puede olvidar si nosotros repetimos esta prueba, es decir, si nosotros nos ponemos a prueba en este recuerdo activo. Justamente ahí viene el término activo, es decir, no es un recuerdo pasivo, no es una actividad pasiva del cerebro en la cual yo estoy leyendo simplemente. Yo estoy haciendo que el cerebro justamente deba ponerse en marcha para recordar aquello que yo anteriormente le mostré, pero sin ningún estímulo que me ayude a recordarlo. Esto es muy importante. Entonces pasamos posteriormente a repeticiones espaciadas, las cuales se hallan asociadas. ¿Por qué? Porque la repetición espacial lo que tiene que ver es con hacer esto a lo largo de varios días. Es decir, yo hoy hago una sesión de recuerdo activo de una determinada unidad. Ahora bien, el día de mañana yo la voy a volver a repetir, pero voy a esperar después cada vez más tiempo. Esto va a forzar a mi cerebro a ir recordando aquello que ya pasaron cada vez más días y que esta información asimilada pase a la memoria a largo plazo y por tanto sea cada vez más difícil de olvidarse. Esto es muy importante, sobre todo si uno es organizado. Si uno realiza un plan de estudio en virtud del cual uno pretende aprender una determinada cantidad de temas en un tiempo bastante prolongado y organiza bien las técnicas, yo he de decir que es imposible que no les vaya bien, independientemente de la dificultad de la materia. Si dominan estos métodos y sobre todo si se esfuerzan antes que nada, antes de esto, en entender lo que están leyendo, en entender verdaderamente los conceptos, la base fundamental, y ahí sí no me interesa que relean, no me interesa cuántas veces lo relean, cuántas veces lo comenten, siempre y cuando ustedes realmente entiendan por qué un concepto lleva al otro y por qué estos conceptos últimos se derivan de los anteriores. En el caso en el que ustedes puedan ser capaces de establecer un árbol, la especie de un árbol genealógico, digamos, donde los conceptos principales están abajo, y a partir de esa estructura en las hojas, digamos, lo que sería el tronco, y a partir de ahí las hojas, las ramas, si uno son capaces de hacer eso con la ciencia que estudian, ustedes van a ser capaces de alcanzar lo que sea, los grados más altos de la ciencia en la cual estén estudiando, independientemente de las dificultades que ustedes puedan presentar, teniendo en cuenta que estos procesos justamente, la neuroplasticidad indica que esto es posible y que los factores epigenéticos son vitales y son esenciales para justamente quizás el suelo genético de ustedes pueden argumentar que es limitado, no es suficiente, pero eso implica que los factores epigenéticos estén limitados del mismo modo. Si ustedes hacen bien los pasos, ustedes pueden lograr la meta que se proponen y pueden lograr aprobar esos finales, esos exámenes que no están pudiendo aprobar, pueden incluso ser posgrados, pueden no limitarse a actividades de un determinado tipo porque piensan, bueno, esto es lo que se me da bien y ya está, quisiera probar otras cosas pero no me animo porque creo que no me va a ir bien. Esas son todas excusas y tienen que haber una narrativa limitante. Por tanto, yo los incito a que entiendan cómo funcionan estos procesos y que ahonden incluso más de lo que en este video estoy proponiendo, para poder de algún modo también dar cuenta de la complejidad que implica el aprendizaje en sí mismo y cómo es algo que es algo tan humano, es decir, el aprendizaje humano es tan complejo y de algún modo tan enriquecedor y tan apasionante que nos permite justamente ampliar nuestros horizontes hacia límites que nunca pensamos que podríamos haber logrado. Esto nos lleva al último punto y con esto cierra el video, que tiene que ver con la maestría, la cual es lo mismo que la virtuosidad. ¿Por qué? Porque estos conceptos son introducidos por Andrew Huberman, el cual yo ya mencioné que es un neurocientífico de la Universidad de Stanford, de quien baso mucha de mi información, además del doctor La Rosa. Y esto justamente, ¿por qué? Porque ellos básicamente trasladan información que tiene que ver con los estudios más recientes acerca de estos temas y me permiten al mismo modo condensarlos y adaptarlos al público al cual yo quiero llegar y también adaptarlos a las circunstancias de un estudiante como yo, que estoy todavía en mi etapa estudiantil. Entonces, la maestría la entendemos como la capacidad de guiarse o de hablar con solvencia acerca de un determinado tema, por ejemplo, acerca de una materia. Un profesor, por ejemplo, deberá dominar esa materia para poder enseñarla de manera correcta, es decir, deberá exhibir una maestría acerca de dicha temática. Ahora bien, la virtuosidad es algo que va más allá. ¿Por qué? Porque la virtuosidad tiene que ver con aquello que uno, generalmente al crecer, uno olvida que uno puede alcanzar este aspecto. La virtuosidad quiere decir crear algo nuevo, es decir, que no es información que uno adquiere y quizás uno se expresa con suma maestría, con aquellos autores que uno ya leyó y releyó, con esas asociaciones que uno puede establecer entre los distintos conceptos, pero crear algo nuevo a partir de eso, es decir, crear nuevos conceptos, ahondar más, realizar estudios, realizar investigaciones, todo ello implica algo que va más allá, es lo que lleva a las ciencias a crecer,
Es lo que lleva a que cosas como la psicología, que antes no era ni siquiera una ciencia, a que se haya convertido en una. Estos hombres que lograron esto eran virtuosos, virtuosos porque lograron que el campo categorial de la psicología fuese tal que tuviese que separarse de la filosofía por ir mucho más allá y por basarse en criterios de suma validez. Esto es muy importante porque esto va a ser el puente también que unifique, mejor dicho, la neurociencia es justamente lo que Carlos Blanco determina como el puente que unificará las ciencias naturales con las ciencias sociales. Esta es justamente mi esperanza para el futuro de la psicología y de otras tantas ciencias sociales. En fin, con eso concluirían básicamente los temas que te quería presentar al día de hoy. Creo que no queda nada por fuera, expliqué la base neurobiológica, distintas técnicas y qué cosas sobre todo limitar para lograr el aprendizaje de una mejor manera. También conceptualicé las definiciones pertinentes y con eso concluye la exposición. En el próximo video, como ya dije, va a ser mi ensayo. Ese video va a ser un video en el cual yo voy a leer y van a ver simplemente imágenes de fondo en las cuales más o menos van a tratar de trasladarse simbólicamente a aquellos contenidos que escribí y espero que también sea un video que sea muy enriquecedor y que incite al oyente a pensar mucho acerca de ello. Y espero también que este video haya sido de suma utilidad y con eso me despido. Hasta la próxima.